Señores, bienvenidos, 11 de la noche en punto, estamos en vivo en este lunes que parece para muchos un domingo, con dos reportajes que me interesan especialmente. En un rato nada más nos vamos a sacar la duda. Ayer vimos en algunos diarios que el gobierno no quería hacer valer la reforma electoral, que no quería las primarias, hoy hacían cola para desmentir eso. Viene el director nacional electoral, Alejandro Tulio, y quizás mi primer invitado se queda un ratito para escuchar las fechas. Hoy nos vamos a enterar cuándo y cómo se vota. Y la persona a la que están viendo ustedes es alguien de quien muchos hablan en la ciudad de Buenos Aires y pocos conocen. Yo tuve la suerte de entrevistarla hace unos años y tengo un gran recuerdo de esa entrevista. Es un gran profesional de la comunicación política, se llama Jaime Durán Barba y aquí es conocido, curiosamente, pese a que tiene por lo menos 10 campañas presidenciales en su espalda, por lo menos, ¿cuántas son? Bastantes más. Bastantes más. 30 años en este negocio. Pero con campañas presidenciales, bueno, 30 años en este negocio y es para los porteños el hombre que le afeitó el bigote a Macri, que es como un recorte muy chiquito, ¿no? De semejante carrera. Jaime, gracias por venir. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Recuerdo siempre la entrevista que tuvimos hace, parece que un par de años. Sí, hace 2 o 3 años. Que fue siempre interesante y la recuerdo bien. Bueno, gracias por volver. Antes de preguntarte por el casamiento y el bigote, yo quería que me contaras cuál es tu trabajo. Mirá qué sencillo. Por ejemplo, en el caso de Macri, que es como por el cual se te conoce más aquí en la Argentina. Sí, ahí hay una equivocación en lo que se supone que hago. No tengo nada que ver ni con el bigote, ni con publicidad, ni con ninguna cosa de esas. Yo soy una persona que analiza la política y defiendo además que la política deben hacerla personas que están en el oficio. No creo que la política puede ser reemplazada por la publicidad, ni por la farándula, ni por la novelería. Lo que pasa es que vivimos una nueva etapa de la humanidad en Occidente y la política, que sigue siendo política, debe encontrar nuevas formas para comunicarse. Pero son formas las que cambian. En el fondo sigue siendo la política lo que fue siempre. Lucha por el poder, lucha de intereses, coaliciones de intereses. Es política. Claro, y para que el público entienda, en el ejemplo que mejor conoce, quizás es Macri, aunque participaste de otras campañas importantes aquí también en la Argentina. Aquí en Argentina sí, de la de Francisco de Narváez hace un año en la provincia de Buenos Aires, sobre Claro. Francisco. Una campaña que para todos los que hacemos comunicación y televisión, bueno, nos sorprendió por lo efectiva, ¿no? Pero te digo que esa campaña probablemente es una de las mejores que hice en mi vida. Fue una campaña espectacular. De Narváez era un gran candidato y fue muy interesante. Y la otra campaña espectacular es la que acabo de hacer en Brasil con Marina Silva, una mujer maravillosa y una campaña muy linda. Pero ahora voy a ir a estas, pero digo, en el caso de Macri, por ejemplo, ahora el de Francisco de Narváez, me da lo mismo porque estoy intentando que la gente entienda cuál es tu aporte. Es decir, ¿quién le afeita el bigote? ¿Quién graba la publicidad? ¿Y qué es lo que le aporta a un candidato Durán Barba? Bueno, yo soy la cabeza de un equipo. Ese equipo lo que hace es coordinar investigaciones y toda esa tarea la hace Santiago Nieto, que es el socio con el que siempre estoy y con el que escribo los libros. Nuestra empresa en este momento están trabajando unas 45 personas en las oficinas de Buenos Aires, de Quito, y estamos abriendo 2 oficinas nuevas ahora en Washington y en Sao Paulo. Pero todos vía internet estamos conectados y seguimos toda campaña, porque creo yo que las miradas externas son siempre interesantes. Permiten ver cosas que los que estamos inmersos en un proceso no vemos. Entonces, es el equipo el que trabaja, partiendo de mucha investigación, encuestas, focus, investigaciones demográficas y de todo orden. Lo que hacemos es ver qué ocurre más que en la mente, en el corazón de los votantes. ¿Qué imagen tienen de nuestros candidatos, de sus adversarios? ¿Cuáles grupos de la población pueden votar más fácilmente por nuestro candidato para direccionar la campaña hacia ellos? ¿Qué temas son los que a esos votantes les interesan? A nuestros votantes. No nos interesa lo que quieran los votantes de otro. ¿Cuáles son los medios con los cuales podemos llegar a ellos? Y hay campañas en las que la publicidad no tiene casi efecto, no se usa. Hay campañas en que la prensa escrita se usa o no se usa, depende a quién quieres llegar. Pero un poco suelo usar una palabra en mis cursos, digo, en argentino
lo que nos interesa es ver la política desde los ojos de un señor que vende choripanes de la Matanza, no desde los editorialistas. Quien lee editoriales, y no puedo atacar a eso porque me he dedicado a escribir toda mi vida y me encanta escribir. Yo soy un viejo de la galaxia Gutenberg. Adoro los libros y vivo en una biblioteca, no en una casa. Sí. Ahora, pero eso no funciona. El ejemplo de la Matanza no es casual, aunque ahora vamos a ir a Macri, el casamiento y todo esto que quería preguntarte, porque claramente de Narváez construyó su campaña pensando en la Matanza. Sé que lo tiraste como un ejemplo casual, pero en rigor la Matanza fue el corazón de la campaña de Francisco de Narváez, una campaña con la cual logró ganarle nada menos que a Néstor Kirchner. Entonces, lo que ustedes tratan de captar es aquello que siente el que vota, más que lo que piensa incluso. El votante común. El votante común. Mira, en el cierre de campaña de Narváez y de Néstor Kirchner podemos ver gráficamente las dos campañas. Néstor Kirchner cerró su campaña con un gran proscenio en el que había oradores, ministros, dirigentes sindicales y él daba un discurso. De Narváez cerró al mismo tiempo y algunos canales partieron la pantalla caminando por las calles de La Matanza repartiendo boletas de votación. No dio discurso, no hizo concentración, no se subió a un podio, se sumergió en la gente para con la gente avanzar hacia el fin de la campaña. Esa es, te diría, la graficación de la metodología nuestra. Claro, y volviendo a mi entrevistado, que sos vos, quizás ese haya sido tu aporte en esa campaña. Esa clase de consejos tiene que ver con el trabajo que ustedes llevan adelante. Nuestro trabajo es ver quiénes son los votantes a los que podemos llegar, cuál es el mensaje que les puede mover y cuáles son los medios para que ese mensaje eficientemente proporcione votos al cliente. Ese es, en definitiva, el trabajo. Es eso. Pero es un análisis político. Ahora, si el candidato tiene barba o no tiene, no me interesa mucho realmente. Partimos de una premisa, nunca mentir. Hay que presentar al candidato poniendo énfasis en elementos reales de su imagen, pero no inventando. Cuando decís no mentir, no es no mentir nunca en el discurso, cosa que por lo que venimos viendo no siempre es posible, sino no mentir en el candidato que se muestra. Es esa la idea. Exactamente. No, o sea, podés construir sobre lo que hay y donde no hay. Digo, si el tipo es frío y calculador, no lo vas a mostrar apasionado porque queda como un mentiroso. Hay que decir, ese será un gran líder planificador. Porque es frío. Y si es que es muy alegre, pues alegría para todos. Claro. Pero el problema está en cuando mientes. Cuando eres ingeniero cuando no eres ingeniero y dices que lo eres, te metes en un lío como se metió alguien aquí en la Argentina. Hace mucho tiempo. Hace un tiempo. Y ahora, hay que ir con la verdad. Ahora, ¿cuánto se pueden usar? Yo entiendo que, porque algunas cosas que escribiste, honestamente leí bastante, entonces entiendo que mucho, pero una situación personal como el casamiento de Macri, ¿no? ¿Cuánto le suma a él desde el punto de vista candidato? Le suma un poco a Macri, le pudo sumar muchísimo si él permitía que se use su casamiento para eso. Y te pongo el otro ejemplo. Este próximo sábado se casa en México Enrique Peña Nieto, quien sí quiso que se use su casamiento para promover la imagen. Y del matrimonio de Enrique, pues ya hay un año de telenovela. Cambió los aros ante el Papa, su novia es Gaviota, una mujer famosa de la televisión mexicana. Ha sido una telenovela descomunal. O sea, porque Enrique quiso. O sea, pese a que los detractores dicen, está usando el matrimonio para sumar votos, vos desde el lugar del consultor decís, no saben lo que hacemos cuando lo usamos. Sí. Si Mauricio quería, habríamos hecho una telenovela del otro mundo. Claro, ¿sí? Claro. Fíjate la telenovela mexicana de Peña Nieto. Un año ha estado México hablando solo del eventual matrimonio de Enrique. Y si Gaviota fue o no fue a un sitio en que él estaba pasando las vacaciones, su intercambio de aros con el Papa en el Vaticano fue un acto descomunal que se televisó en todo México, porque no digo que Enrique no esté enamorado de la Gaviota, está enamorado y Enrique es una persona magnífica, una muy buena persona. Él enviudó hace un tiempo y ahora está casando por segunda vez. Pero Enrique quiso también
meter la política en su biografía. Macri no, Macri siempre separa. Claro, por eso Nunca ha el grafo querido está bien, mezclar las dos cosas. El casamiento le puede aportar mucho, pero Sí. vos agregás, le pudo aportar más si hubiera trabajado políticamente el asunto. Si él decía, las dos usen tapas esto- no alcanzan estas dos tapas que seguramente van a traer caras y gente, no. No. Si él decía, quiero usar esto para la campaña, te aseguro que teníamos muchas ideas. Las tenemos en otro país ahora mismo. Ahora mismo la están usando en otros claro. lados. Pero Mauricio no. Mauricio quiso separar lo personal de lo político siempre fue él. Cuando se le dijo en la primera campaña en que nosotros estuvimos, la del 2005, sí, fotos con los hijos, no metan a mi familia es una cosa, la política es otra cosa, y Boca, que es más sagrado que todo, también es otra cosa. Nunca él quiso que en la propaganda o en los programas políticos se mezclen cosas deportivas, porque él respeta mucho ese ámbito de la vida, y bueno, así es el candidato, hay que respetarlo. Ahora, pero me quedé pensando, ¿vos hubieras usado mucho más Boca en la campaña de Macri? Claro. Mucho más. Sin duda, casi no se usó. Casi no se usó. Claro. Y el matrimonio también, casi no se usó. Ahora, yo no soy el que decide, Macri es el que decide lo que hace. Ahora, si él dice, pues, no se usa, no se usa. Sí. Ahora, inevitablemente un hombre público no tiene vida privada. Y aunque no quieras hacer nada, no hay duda de que si cualquier jefe de gobierno se casa en cualquier país del mundo, está en las noticias y todas las revistas siguen la noticia, es evidente, es inevitable. Pero hay quienes se aprovechan de esto, yo creo que es legítimo hacerlo además, está bien. Hay quienes dicen, bueno, esto es una maravilla, yo lo uso para mi campaña. Hay quienes dicen, no, mejor lo menos posible, yo hago mis cosas por mi lado, mi vida es mi vida, y para la campaña nos vemos otro rato. Y ese es el caso de Macri. Me quedé pensando en un tema anterior que tocaste y también quiero ir al ejemplo de Brasil en minutos, pero ya que sacaste la cuestión de la campaña de Francisco de Narváez, ¿cuánto hubo de planificación? ¿Cuánto hubo de una oportunidad bien aprovechada? ¿Y cuánto hubo de marketing político en la imitación que se hacía en Tinelli y que fue uno de los motores de la campaña? Ante todo hubo un gran candidato que supo aprovechar un escenario de una manera extraordinaria. Porque una de las cosas más difíciles en la vida es tener éxito en un escenario cómico. Es más fácil dar un buen discurso que hacer un buen chiste. Y los escenarios cómicos son desastrosos para mucha gente que no tiene sentido del humor o no sabe comportarse. Porque si vos vas a un escenario en que se están riendo y pronuncias el decálogo del partido, quedas de idiota y es una claro, hecatombe. No, Francisco fue un excelente candidato. Sabía aprovechar los escenarios y ese escenario lo aprovechó magníficamente bien para hacer lo que se necesitaba estratégicamente en la campaña. Su problema era que no era conocido. A Francisco no le conocía cerca del 70% de bonaerenses, no tenían idea de quién era. Cuando el presidente Kirchner adelantó las elecciones, nos quitó el tiempo necesario para hacerle conocer. Nosotros pensábamos hacerle conocer en esos 6 meses. Claro. Y Kirchner, recordarás, adelantó la elección. En eso, el catalizador, por usar un término más vinculado a la bioquímica, mi papá bioquímico, debe venir de ahí. El catalizador, que es eso que acelera o demora el tiempo de un proceso, fue el programa de Tinelli. Exacto. A falta de tiempo, fue un evento espectacular que un candidato que tenía capacidad para hacerlo aprovechó para disparar su conocimiento. Salido de ese programa y actuando como actuó, casi todo el mundo supo quién era este señor. No sabían bien cuál era el contenido, pero sabían que había alguien joven, simpático, que era la alternativa contra el presidente Kirchner. Y para volver a tu trabajo fue el de subirse como loco a esa sátira. O sea, ustedes le recomendaron que se montaran sobre eso. En una campaña con estrategia, y esa fue una campaña muy moderna, con mucha estrategia, todo está calculado, todo está medido y todo se hace dentro de los límites de la verdad, pero no se deja ninguna cosa al acaso. Las investigaciones dicen que conviene presentar una imagen más dura, más rígida,
más dulce, más graciosa, no solamente por la imagen que tiene el candidato al que tú asesoras, sino también por la imagen que tienen sus adversarios. Él tiene que diferenciarse de los adversarios y diferenciarse en aquellos elementos que hacen daño al adversario. El presidente Kirchner tenía una imagen muy dura, muy confrontativa, muy violenta. No podía ser otro Kirchner quien se oponga, porque entonces, si vas a votar por un candidato así, pues votas por titular y no por suplente. Claro. Kirchner era un excelente candidato, un dirigente de gran nivel. Pues había que presentar otro candidato, un candidato joven, alegre, que bailaba, que se comunicaba con la gente, que daba un nuevo mensaje. Y ese fue el Narváez por el que votaron los bonaerenses. ¿Y cuáles son los puntos fuertes y débiles del candidato Macri, ahora que pretende ser presidente de la Nación? Sí, Francis, Mauricio... Te cambié de tema, perdón. Sí, Mauricio. Perdón. Mauricio tiene puntos fuertes y débiles que han venido evolucionando desde el año 2005. Los débiles no me lo podés contar, es como... Sí, su timidez, su imagen pública de frialdad, de distancia. Ese es el principal débil de Mauricio. Claro. Mauricio, cuando se lo trata personalmente y con la cercanía con la que un consultor, después de trabajar varios años, trata a un candidato, es una persona muy simpática, agradable, humana, muy buen amigo, pero en su imagen pública casi como que se tira para atrás un poco. Y ese es un problema, hay otros candidatos que no son así. Interrumpo porque es interesante, porque justo ahora pasó en el casamiento que se tragó un pedazo de bigote, se atragantó haciendo Freddie Mercury, según leí, y pensaba mientras te escuchaba, si su debilidad es la timidez, lo que para muchos puede ser un papelón, que es su horrible imitación de Freddie Mercury, a él le suma como candidato. Le suma un mundo. Le suma un mundo. Claro. O sea, cada vez que él se calza los Tegobi y hace Freddie Mercury, gana. Claro, y cuando llega a la corte trepado a una moto, gana como loco. Porque ahí se está expresando el verdadero Mauricio. Ese Mauricio que tiene sentido del humor, que es simpático y que la gente no distingue fácilmente en la televisión. Él tiene ese punto débil y cuando él se suelta y es él mismo, lo compensa. El matrimonio en ese sentido fue una buena cosa porque se ve una persona como es Mauricio, ilusionado en el futuro, pensando en tener un niño, optimista, agradable, sencillo, elementos que la imagen pública de Macri no necesariamente proyecta siempre. O sea, cuando le dijo hechicera no se lo escribiste vos tampoco, ¿no? No. Yo siempre digo que la inspiración del amor es mucho mejor que la inspiración de cualquier consultor de cualquier tipo. Él está muy enamorado y el amor produce siempre ideas bonitas y muchos poemas hermosos del teatro se han escrito así. Sí, yo no estoy tan seguro. Yo no estoy tan seguro de que el hechicera forme parte de esas grandes páginas que se han escrito, pero bueno. No, pero mucho sus sentimientos, Sí, está bien, cada uno le dice a su chica como quiere. Y otra vez, si es que Macri produce un poema de Neruda, no sería confiable. Ahí sí parecería que escribí yo. Claro, no, sí. Neruda, claro. Dice lo que él dice y se expresa como se expresa y ese es el valor de Macri. Saltar el charco, el bache, ¿te acuerdas de la primera campaña? Ese cierre de campaña con 24 horas de propuestas, mezclado con la gente, ese Macri que no da grandes discursos, ese Macri que se mezcla con la gente común. Ese es el candidato fuerte. Ahora, cada uno es lo suyo. Si intentaba hacer eso de la Rúa, no salía la foto. Claro, no, como tantas cosas que intentó, ¿no? Cada uno tiene su ámbito en el cual puede funcionar y si otro le imita, normalmente le va muy mal. ¿Puedo usarte de consultor más allá de tu actuación en Argentina con De Narváez y con Macri? Tengo una pregunta que quería hacerte desde hace tiempo. ¿Me contás cuál es el secreto del silencio? El caso de Carlos Reutemann, por ejemplo, que cuanto menos aparece, más se sostiene entre las preferencias de los argentinos. Incluso el propio Scioli, quien tiene una gran exposición pública, muchas veces es cauto por hablar. No vas a escuchar en él definiciones
que dividan en dos al mundo, digamos. ¿Cuál es el secreto del silencio? ¿Por qué casos como el de Reutemann mantienen tan buen número en las Yo encuestas? diría, desde los números de las encuestas, de Reutemann no es un acontecimiento. Tiene buenos números en su provincia, pero no es mucho más que eso. Ha pasado algún tiempo. Yo creo que es más un fenómeno del círculo rojo, de los periodistas importantes, los periodistas ¿sí? importantes. Sí. O sea, ¿a Reutemann le gusta más a los editorialistas de los diarios grandes que a la gente? Se sorprenden. Los silencios les quitan el sueño a los editorialistas y no a la gente común. Ah. El caso de Scioli es un caso distinto. Él es un... Perdón, antes de pasar, me interesa mucho. O sea, lo de Reutemann, que todos tenemos como por líder, corredor de autos, eso, hay como un mito sobre que la gente por ídolo popular lo recuerda. Vos decís, es más del establishment que de la gente del común. La gente del común no está tan... Más de los informados, y esto tiene una razón. Está claro, yo tengo mucho respeto por Reutemann y no tengo ninguna crítica contra él. Está claro. Pero, ¿hace cuántos años corría en coches? Y yo era chico, tiene que ser por lo menos 30. Un votante de 20 años, ¿qué se acuerda de esas carreras? No, nada. Entonces tienes tú, en este momento, en la República Argentina, alrededor de un 30% que no tiene idea y nunca escuchó ese nombre. No. En los últimos 10 años, Reutemann no ha hecho nada espectacular como para que los argentinos le recuerden otra vez. Entonces es un problema más de círculo rojo. El caso de Scioli es distinto, es un estilo de político que existe en América Latina. Es muy parecido a un político mexicano al que respeto mucho y aprecio mucho, el presidente Fox. ¿Ah, sí? A un presidente ecuatoriano, el presidente Durán, Sixto Durán Ballén, muy amigo mío también, que son políticos inteligentes y hábiles que yo le decía alguna vez al presidente Fox, presidente, vos navegas con bandera de pendejo. O sea, eres inteligentísimo, pero finge ser muy sencillo. Fox es un hombre de enorme habilidad, de gran inteligencia, de una astucia política descomunal, pero su astucia pasa por decir, no sé, tal vez estamos. En la presidencia de Vicente, gran parte de la gente decía que la mala y culpable de todos los desastres de México era Marta Sagún, su esposa. Y Vicente no, es pobre, Fox, le usa. Es un estilo de política que es muy eficiente para determinadas personalidades. Yo creo que Daniel Scioli es inteligente, es hábil, maneja ese estilo de política no confrontativa y le va extraordinariamente bien. Porque la verdad es que después de las candidaturas testimoniales, algunos decían, con esto Scioli sonó. Y no. Nunca sonó. No. Nunca suena. Está siempre flotando. Porque... ¿Massa es del mismo estilo? No tanto. Massa estuvo muy identificado con un gobierno mucho más confrontativo y abiertamente identificado. Scioli siempre tiene un paso a un lado. Dialoga también con uno, dialoga también con el otro. Y a la gente le gusta eso, le gusta dirigentes que dialoguen, le gusta dirigentes que busquen soluciones. Yo creo que Scioli es un personaje con muchos méritos y con buena previsión. Desde el sector... A ver, quiero decir, el sector que yo vengo. Yo no vengo de un sector, pero desde el punto de vista en el que yo me formé y que yo siento más cercanamente, la militancia tiene un valor muy importante. Y yo, al mismo tiempo, en mi trabajo como productor de televisión y porque soy más o menos curioso y leo, me doy cuenta que los que construyen candidatos importantes le dan un lugar muy pequeño al valor que tiene la militancia. Desde el punto de vista técnico, ¿cuán importante es la militancia? Esos, en muchos casos, jóvenes que se emocionan y tienen un vínculo emotivo muy grande con un candidato y que se puede emocionar tanto con él como con un libro o con una canción que los identifica. La militancia, como la conocimos hace 30 años, ¿qué valor tiene? Mira, yo comprendo perfectamente bien eso porque fui muy militante. Yo fui presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios y yo hice varias carreras universitarias y en todas milité y armé jaleo y fui muy agresivo de muchacho. Fue un mundo interesante, pero actualmente eso se desmoronó. Se desmoronó por varias cosas. Por un lado, la crisis de las ideologías es una crisis evidente. Cuando cayó el muro de Berlín y se acabó el comunismo propiamente dicho, el anticomunismo también perdió sentido y todas las brújulas se quedaron girando así.
¿Cómo acaba de pasar con la muerte del presidente Kirchner? La política argentina tenía una brújula, que era él. Muerto él, tanto el oficialismo como la oposición entran en crisis y todo se desordena, porque era una personalidad demasiado fuerte. Hoy se ve más desorden, hoy se ve más desorden, ¿no? En la oposición. En todo. Pero el gobierno más o menos se alineó, ¿no? O sea, hay resquebrajaduras, hay líos, ¿sí? Y los va a ver, claro. Porque yo creo que Néstor Kirchner era una personalidad especial de la historia. No lo digo ahora que murió, lo dije la noche en que le ganamos las elecciones con de Narváez, en que todo el mundo lo daba por muerto, y yo dije, no, Kirchner va a ir a la segunda vuelta, es un líder que tiene fuerza. Y en el libro este, que circulará en 15 días más, que escribimos con Santiago Nieto, se llama El arte de ganar, analizamos mucho el tema Kirchner, porque, bueno, lo escribimos cuando él estaba vivo y por eso tiene algunas presentaciones un poco duras, pero yo siempre pensé que él era un dirigente político excepcional, muy importante. Era el que organizaba de alguna manera el tablero político. Muerto él, pues se produjo un hecatombe. Pero nos pasamos de tema. No, estábamos bien. Por el valor de la militancia, por eso. La militancia se altera con eso, y se altera centralmente con dos elementos. El uno, la enorme revolución que se ha producido en el sector de la técnica, porque el poder finalmente tiene que ver con la comunicación. La comunicación es la política. ¿Por qué el general Perón es el líder que unifica a la Argentina y funda la Argentina realmente en la década del 40? Y al mismo tiempo lo hace Getúlio Vargas en Brasil, Velasco Ibarra en Perú, Haya de la Torre en Ecuador, Haya de la Torre en Perú, Lázaro Cárdenas. Todos ellos son líderes de la radio. La radio empieza, en el caso de Argentina, en 1920, con Radio Mitre, que es su primera... Pero en ese tiempo la técnica avanzaba muy lentamente. Fíjate que en el 20 Radio Mitre sale por primera vez al aire. Y en el 50 por primera vez se están haciendo las pruebas para sacar una radio al aire en Río Gallegos. En 30 años recién estaban avanzando. Esa radio que lentamente avanzó unificó estos países. Antes de que exista radio, antes de que exista teléfono. Imagínate lo que era venirse de Mendoza a Buenos Aires. Claro. ¿Cómo hacías política? De aquí a Formosa. Claro, las comunicaciones. La radio fue la que cambió esto. Y por eso estos líderes, Perón y el tango, Getúlio Vargas y la samba, son los que unifican a estos países. Son la radio. Eso se acabó también. La crisis de la voz empezó en los años 50, cuando empieza a difundirse la televisión, y la caída del muro de Berlín, que es un evento ideológico, se mezcla con un evento técnico, la difusión de la televisión y poco después la aparición del Internet, que necesariamente tienen que llevarnos a otro tipo de política. No hay ningún remedio, no se puede hacer política de radio actualmente. A eso se sumó la píldora anticonceptiva, que es el otro evento revolucionario descomunal del siglo XX, que libera a las mujeres y nos produce una sociedad felizmente femenina en Occidente, una sociedad con valores femeninos. Todo esto significó un cambio tan brutal, tan descomunal, que recién estamos intentando repensar en Occidente todo: la familia, la religión, la autoridad y la política. Jaime, cuando sale el libro, ¿volvés con tu socio y hablamos de política una hora? Muchas gracias, vamos a hablar con mucho gusto, y el libro te va a interesar. Creo que va a ser un libro que cause conmoción. Es la primera vez que se hace una exposición sistemática de toda la metodología de trabajo de cómo ganar una elección, con muchos ejemplos interesantes de Argentina, de Brasil. Me encanta. Y, bueno, me lo estudio un poco. Nos vamos a divertir mucho con el libro. Muchas gracias por venir. ¿No le afeitaste vos el bigote a Macri entonces? No, de eso se encarga el peluquero y los gustos de su novia. Perfecto. Eso es interesante. Mira, ya sabemos quién fue. Después del corte, el gobierno hace cola para desmentir que van para atrás con la reforma política. Nosotros traemos al hombre que está a cargo del área, el director nacional electoral. ¿Cuándo se vota? ¿Cómo se vota? ¿De qué se trata esto de las internas abiertas? Y si es cierto que el gobierno pone segunda y sigue avanzando en esta dirección. Te lo enterás acá en 3 minutos.